tanto presencial como virtualmente, para compartir la riqueza de esta parashá, Vayislach, y envió, que se encuentra en Bereshit, capítulo 32, verso 4, hasta el capítulo 36, verso 43. Quiero dedicar esta parashá de manera especial a dos personas que quiero mucho. A Mía, para su total recuperación de la crisis de salud que experimentó, que Hashem la traiga pronto entre nosotros sana y salva. Y segundo, la esposa de un médico muy cercano a mí, que ha sido diagnosticada con la peor enfermedad que existe debajo del cielo. Es una enfermedad terrible, no sabemos de dónde viene, no hay cura humanamente hablando, y estamos esperando, no obstante, un milagro de Hashem. Lo que dedico esa parashá a ella, a estas dos mujeres, una niña y una adulta, que Hashem tenga misericordia y les conceda la salud. Esta parashá nos cuenta del retorno de Jacob a Eretz Israel y su preparación para encontrarse con su hermano, con Esav. En la víspera de su regreso a la tierra de Canaán, Jacob se entera que su hermano Esav, quien había jurado matarlo previamente, se dirigía a su encuentro acompañado por una comitiva de 400 soldados, armado hasta los dientes. Tremenda comitiva, ¿no? Y naturalmente Jacob estaba asustado. La oración que dirige a Hashem en ese momento es muy notable. La voy a leer para ustedes. Oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Oh Adonai, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu familia y te trataré con amabilidad. No soy digno de todas las bondades que constantemente has mostrado a tu siervo. ¿Estás escuchando? No soy digno de todas las bondades que constantemente has mostrado a tu siervo. Crucé el Jordán solo con mi vara y ahora me has transformado en jefe, padre de 2 campamentos de mi descendencia. Esa fue la oración que hizo. Cualquiera que recuerde la oración de Jacob cuando se fue de su casa 20 años antes, no puede dejar de ser sorprendido por el cambio. La oración del joven Jacob 20 años atrás, cuando salió de Betel, estaba llena de condiciones. Si haces esto por mí, entonces yo voy a hacerte esto. Si haces esto por mí, entonces yo voy a hacer esto. Si haces esto por mí y esto otro por mí y esto otro por mí, entonces, can you control the baby, please? This is important because I want to be sure everybody look at me now. Thank you. Thank you much. If
entonces te devolveré una décima parte de todo lo que me hayas dado. Si no haces nada de eso, no te daré nada. No es una oración que muestra una fe que nos puede inspirar a nosotros. 20 años atrás. Pero ahora, 20 años después, este es un hombre totalmente diferente. Todo lo que Jacob le dice a Hashem es: no soy digno. De hecho, el texto hebreo dice Catoní, de Catán. Es decir, soy pequeñito. Soy demasiado pequeño. Este es un hombre ahora que está abrumado por la verdad de la presencia divina y del dominio de Hashem en su vida. No es el mismo Jacob de hace 20 años atrás. Es un hombre cambiado, tratado por Dios, un hombre elevado por encima del resto. Sin embargo, aún le esperan más lecciones. Esa misma noche, Jacob tiene esa famosa batalla contra el ángel. Y en esa batalla, no fue una batalla real, ¿okay? Fue una visión que él tuvo. Ningún hombre puede estar luchando 12 horas seguidas. Eso no se le ocurre a nadie. Una persona puede estar luchando con otra 12 horas seguidas sin descanso. Pero fue una visión donde él se ve peleando contra un ser que él no sabe quién es. Desde el comienzo de la noche hasta la hora de salir el sol. Y en ese encuentro que fue muy real para él, muy real, el ángel finalmente se ve obligado a bendecir a Jacob, cambiándole su nombre por Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres y prevaleciste. Muchos comentaristas han discutido este simbolismo de esta lucha, el cambio de nombres. Pero algo interesante aparece en un antiguo Midrash que sugiere una razón concreta para este encuentro que, humanamente hablando, es inexplicable. 20 años antes, Jacob había hecho un voto de devolverle a Hashem la décima parte de todo lo que Hashem le hubiese dado. Mientras tanto, Jacob había estado fuera del país, incapaz de cumplir su voto. Y ahora finalmente, cuando está para regresar a la tierra natal, el ángel que le fue enviado a Jacob le trae un simple mensaje: es tiempo de que pagues tus votos a Dios. Es tiempo de que pagues aquello que tú prometiste a Dios. Por eso, habiendo matado a los hombres de Siquén por aquel crimen atroz, Jacob y su familia van a cumplir su promesa. La décima parte de lo que Jacob había jurado era como el diezmo que los israelitas tendrían que dar después, según la institución de la Torá. Pero ¿a dónde ir para pagar este macer? ¿Y a quién va a darle Jacob su diezmo? Todavía no había templo. No podía ir a ningún templo a entregarlo. No había levitas. No había sacerdotes. Y uno debe entregar su diezmo a su maestro de Torá. ¿A quién va a darle Jacob su diezmo? Cuando el templo estaba en pie, los diezmos del campo de los agricultores judíos
eran dados a los levitas que trabajaban para ellos en lo referente a los sacrificios públicos. Los levitas, a su vez, daban el diezmo recibido a los sacerdotes. Y los sacerdotes, a su vez, daban el diezmo de lo recibido al sumo sacerdote. Y ahí terminaba la cadena. ¿Qué hacer con su diezmo? ¿A quién daría Jacob el diezmo? ¿Cómo lo va a separar? Y dice el Midrash que Jacob hizo la mejor cosa que podía hacer en aquellas condiciones: regresar al lugar exacto donde había hecho la promesa a Dios. Betel. Dice el Midrash que en cuanto a lo que él podía diezmar, su posesión más extraordinaria, lo que él valoró que más había ganado, no eran sus burros, ni sus camellos, ni sus ovejas, sino sus hijos. Esa es su herencia más grande, esa era su bendición más grande. Así que pensó en diezmar al hijo que le correspondiera el diezmo y consagrarlo a Hashem como diezmo de lo que él valoró era su ganancia más elocuente. Pues ya había 11 hijos, un 12º venía de camino, todavía no había nacido. Uno de estos tenía que ser diezmado a Dios. Pero ¿quién era ese 10º? Podría haber contado a sus hijos comenzando por Rubén, el mayor. Pero Rubén había perdido la primogenitura por el incidente de Bilha. Así que Jacob, según el Midrash, decide comenzar a contar a sus hijos reverse, al revés. Comenzando por el más joven, aún no nacido. Y contando de esa manera, el 10º resultó ser Leví. Y por esta razón, explica el Midrash, los levitas, los descendientes de Leví, o los que representan al templo cuando no está, han sido designados para recibir el diezmo desde entonces. Nada más justo que entregar el diezmo a la persona que invierte su tiempo en enseñar de Torah y en guiarte y orientarte en tu peregrinaje hacia el mundo por venir. En todo caso, si miramos el Midrash, esta acción de Jacob fue algo que surgió espontáneamente o fue algo que se le estimuló desde afuera. De acuerdo con el Midrash, aunque la promesa del voto vino del propio Jacob, la presencia del ángel, recordándole que era tiempo de pagar a Dios lo que había prometido, no procedió de adentro de Jacob, sino de afuera. Es por eso que la temática que vamos a estudiar hoy es: ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en la manera como tú piensas? ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en la manera como una persona actúa en este mundo? Tratemos de ubicarnos en el estado mental de Jacob según esta parasha. Jacob y su familia están viajando para encontrarse con su hermano Esav regresando a la tierra de Israel. Jacob tiene su familia, los envía primero a cruzar el río Yabok antes que él, quedándose él solo de este otro lado del arroyo. Y en ese momento, un hombre a quien el Midrash dice que fue el ángel personal de Saúl, lo atacó y luchó con él hasta la mañana siguiente.
Ya hemos explicado cómo en la tradición de nuestro pueblo se equiparan las fuerzas del ángel de Saúl con la naturaleza baja del hombre, con el Yetzer Hará, con la inclinación al mal. Y como tal, la lucha de Jacob mientras está solo con el ángel es comparable con la lucha por vivir de acuerdo con ciertos valores y vivir de acuerdo con ciertos principios cuando estamos solos, cuando estamos separados de nuestra familia, cuando estamos sin el apoyo de la comunidad. Cuando el rabino Yohanan ben Zakkai, padre del judaísmo rabínico moderno, estaba en su lecho de muerte, sus alumnos se acercaron y le pidieron que les diera una bendición de despedida póstuma. Y el rabino Yohanan ben Zakkai dijo a sus estudiantes: les tengo mi última bendición. Que el temor del cielo sea para ustedes como el temor a los hombres. Que el temor que ustedes tienen a los hombres sea como el temor que le tienen a Dios. Los estudiantes se sorprendieron y le dijeron: ¿eso es todo, maestro? ¿Ese es el nivel de temor que deberíamos aspirar? Y antes de entregar su alma al Creador, ese gran maestro de Israel dijo estas palabras: Talmidim, si fuera solo eso, si fuera solo eso. Cuando la gente peca, dice que nadie me esté mirando. Entre amigos nos sentimos más responsables de nuestras acciones. Cuando estamos a la vista de la gente, nos sentimos más responsables de nuestras acciones. Cuando nuestra marca personal está en línea y la gente nos está mirando, nuestro mejor esfuerzo por no decepcionar a aquellos a quienes nos presentamos como modelo es mucho más poderoso en nosotros. Pero ¿qué tal cuando estamos solos? ¿Qué tal cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos comportamos cuando cerramos la puerta y ningún hombre nos ve? Jacob fue victorioso en su lucha, pero no salió ileso. El ángel le golpeó el muslo y salió cojeando de aquella batalla en la soledad. Entonces, ¿qué tan dueños somos de nosotros mismos? ¿Es que acaso existen fuerzas que podrían de alguna manera influenciar en las cosas que pensamos, en las cosas que sentimos, en las cosas que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro parashá? Otro encuentro de un hombre con un mensajero celestial. Otro encuentro divinal. En nuestra parashá pasada, justo hablamos de esos encuentros divinos y la manera como esos encuentros divinos tuvieron lugar en la vida de ciertos personajes que hemos venido estudiando. Los que pudieron escuchar esa clase pasada, que si no lo has hecho te lo recomiendo, está en Hayim TV. Los que pudieron escuchar esa clase pasada recordarán que explicábamos cómo Dios Altísimo tiene control de todos los universos dentro de ese software llamado Jochma. Y explicamos en esa clase qué realmente es Jochma. Y cómo en ocasiones
Dios atraviesa el umbral que nos separa de su mundo y se nos revela de forma especial cómo irrumpe en esos soberanos encuentros para ajustar ciertas cosas y asegurarse que todo se cumpla según sus designios eternos. Al final del día, todo responde a ese plan de operaciones de Dios. Todo responde a ese operating agreement preestablecido antes de cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿anula esa acción y esa planificación divina mi participación en el proceso o simplemente yo soy un autómata? Rabí Akiva, otro gran maestro de Israel, discípulo de Yohanan ben Zakkai, dio la respuesta a esta pregunta hace 1800 años atrás, cuando dijo a sus estudiantes: todo está previsto, pero libertad de acción es dada. Todo está previsto, pero libertad de acción es dada. En otras palabras, la planificación divina no anula la participación responsable que yo tengo en ese proceso, como tampoco mi responsabilidad en planear y hacer bien las cosas en lo mejor de mi capacidad. Todo lo contrario, si miramos cuidadosamente ese manual de operaciones con el cual Hashem administra su creación, lo contempla, lo exige. Pero significa también que después de haberlo hecho todo de nuestra parte, en lo mejor de mi capacidad, siempre tenemos que dejar un espacio para que sea Dios quien tenga la última palabra. Voy a consultar los mejores médicos, hermano mío. Claro que tenemos que hacerlo. Voy a consultar los mejores especialistas. Voy a buscar los mejores remedios, conocidos o desconocidos. Pero tengo que dar un espacio para que sea Dios el que tome la última palabra. Dicho de otra manera, nada es casualidad aquí. Todo está cuidadosamente calculado desde antes. El profeta Jeremías habló de 70 años. El profeta Daniel habló de 70 unidades de 7 años para un total de 490 años. Imagínate a alguien haciendo planes por 490 años en adelante. Necesitamos un poco más de neuronas en nuestro cerebro para poder planificar 490 años a partir de ahora, ¿dónde yo quiero estar? ¿Dónde yo quiero que mi descendencia esté dentro de 490 años? Imagínate a un ingeniero sentado planificando una ciudad futura dentro de 490 años. ¿Quién puede planificar algo, ingeniero, en ese largo margen de tiempo? Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? No entendemos. Suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos. Ruth, ¿suceden cosas en tu vida que no entiendes? Lilian. Iane. Israel. Suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos. Una mujer piadosa que ha dedicado su vida a curar a la gente. Una de las mejores pediatras de nuestra ciudad aquí en Miami. Su esposo médico, un gran amigo mío.
y de pronto es diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, la peor de las enfermedades que existe, a lo cual la ciencia médica no tiene al momento respuesta. Lloro contigo, amigo. Lloro con tu dolor. Una niña sana, alegre, llena de vitalidad, de pronto siente un pequeño dolor en su lado derecho. De pronto. Sin sintomatología previa. La llevan a urgencia. Resulta en una operación de emergencia para salvarle la vida. Porque la tenía en peligro. ¿Cómo entendemos estas cosas? ¿Cómo las procesamos en nuestra mente? A menos que Dios nos lo revele, a menos que tengamos acceso a ese manual de operaciones, a menos que podamos aprender a trabajar con ese software llamado Jogma, no entenderemos a Dios. Aquellos que les gusta el estudio, les recomiendo el libro God According to God. Es uno de los libros que me inspiró esta clase. God According to God. La mayoría de las veces no entendemos a Dios. Es por eso que de cuando en cuando Dios tiene que cruzar la cortina que lo separa de nosotros con esos encuentros divinos, porque estamos viviendo todavía como en una niebla, rodeados como en una zona de confusión que no nos permite entender lo que nos está pasando. ¿Cuándo entraron los hijos de Israel a la tierra prometida en los días de Yahshua ben Nun? ¿Cuándo entraron? Entraron exactamente 50 jubileos después de la creación de Adán. Exactamente 50 jubileos. 50 jubileos equivale a 2,450 años. En otras palabras, Moran Rabotai, Hashem planifica las cosas hasta con 2,450 años de anticipación. Solo para manejar el destino de una persona. Y esa persona eres tú. Y soy yo. Y es su pueblo Israel. Ahora entiendes por qué no es fácil para nosotros tener acceso a los caminos de Dios. Porque todo lo que nos está ocurriendo hoy es el resultado de una magnífica y extraordinaria planificación que ha tenido lugar miles de años atrás. Y ahora es tu tiempo para que tú entres en acción en ese manual de operaciones de Dios. Ahora es tu tiempo de actuar. Ahora es tu tiempo de hacer tu parte. Ahora es el momento de cumplir la misión en los
días que te son concedidos pasar por esa tierra. Pocos hombres en el mundo han tenido el privilegio de acceder, de tener acceso a estos códigos programáticos de Dios. De hecho, en la Biblia se mencionan grandes hombres, extraordinarios hombres. En el libro de Génesis se mencionan muchos de estos grandes hombres. Enoc, Noah, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob en nuestra parashá. Grandes hombres. Ninguno de ellos tuvo acceso a los códigos secretos de Dios. No one tuvo acceso a los códigos secretos de Dios. Solo hay un hombre en todo el libro de Génesis que se nos informa tuvo acceso al software de Dios, al operating agreement, al manual de operaciones con los cuales Dios maneja el mundo. ¿Sabes quién fue ese único hombre en todo el libro de Génesis que tuvo acceso a Jogma, a ese código de manual de operación de Dios? No fue Abraham, no fue Noah, no fue Enoch, no fue Isaac, no fue Jacob, uno de sus hijos, Joseph. El vendido por sus hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga. El vendido por sus hermanos, el que no fue reconocido, el que no fue visto como una opción, la piedra que desecharon los edificadores, el traicionado sin causa, el siervo sufriente de la descendencia de Jacob, el que sin haber cometido pecado fue acusado y llevado a la mazmorra. De él, dijo el faraón, ¿quién podría ser un hombre prudente y sabio para ponerlo en toda la tierra de Egipto sino tú? En ti habita el espíritu de los dioses. Un hombre prudente y sabio. ¿Cómo se manifestó esa prudencia y cómo se manifestó esa sabiduría de Joseph? La sabiduría de Joseph empezó a trabajar cuando él tuvo acceso al código de operaciones del manual con el cual Hashem controla el mundo. Cuando él comprendió cómo opera la mente de Dios. Solo cuando tenemos acceso a ese código podemos entender lo que nos está pasando. Feliz el hombre a quien Dios permite tener acceso a ese código. Feliz el pueblo a quien Dios permite tener acceso a ese código. Tengo aquí conmigo, a ver si la cámara lo puede tomar. Una foto que me tomé con este pequeño angelito. De solo ver su carita sabemos cuál es el problema.
Yo lo cargué. Síndrome de Down. He aquí, herencia de Hashem son los hijos. Y una recompensa del fruto del vientre. Efraín. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo entender esto? Who is responsible? Porque no es solamente Efraín. ¿Te imaginas la agonía de estos padres pensando, ¿quién lo va a cuidar cuando yo no esté? Todos los que somos papás aquí. ¿Quién lo va a cuidar cuando yo no esté? Solo teniendo acceso a esa sabiduría de Dios podemos empezar a entender. Sabiduría es el código secreto que usa la Biblia para hablarnos de las reglas del juego y de los planes de Dios en este mundo que no tiene sentido a nosotros. Y que precisamente por no tener sentido creemos. La sabiduría de Joseph no se vio solamente en su capacidad para interpretar los sueños, también se vio en su carácter. ¿Cómo entendió Joseph que debía conducirse en el mundo para estar en armonía con el software divino, con el manual de operaciones de Dios? Si tú estudias la vida de Joseph, según aparece en el libro de Bereshit que estamos estudiando, hay varios adjetivos que lo definen. Paciente. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cuántas veces nos adelantamos? Paciente. Optimista. Modesto. Misericordioso, no dado al revanchismo, no resentimientos, no me la vas a pagar. O te estoy observando y esperando el momento para destruirte. Misericordioso. Perdonador. Afable. Cuando tú comparas a Joseph con Noé, o con Enoch, o con Melquisedec, o con Abraham, incluso con su padre Jacob, todo está centrado en su estado mental. En otras palabras, y para usar a aquellos que son profesionales de la salud acá o que me están escuchando, una secuencia biológica un poco más entendible por la ciencia médica. Y Jacob no tuvo acceso a eso, ni Abraham, pero Joseph sí. Su estado mental. Joseph logró controlar su hipotálamo, su glándula pineal, su sistema nervioso central. Compáralo con su bisabuelo, con Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Lech lecha.
Sal de tu tierra, de tu familia, a una tierra que yo te voy a mostrar. Eso, no question about. It was a turning point in Abraham's life. Absolutely. Fue un punto de cambio en la vida de Abraham, a no dudarlo. Salir de tu tierra para nunca más regresar a ella. Y de paso, eso es lo que define a un inmigrante. Inmigrante no es uno que sale y regresa. Inmigrante es uno que sale y nunca más regresa a la tierra de donde salió. Hay muy pocos inmigrantes en el mundo. Abraham fue uno de ellos. Salió para nunca más volver a su tierra. Fue un punto de cambio en su vida, en la vida de una persona. Salir así, como él lo hizo, se dice fácil, pero trata de meterte en el estado mental, cómo estaba operando el hipotálamo de Abraham, generando su conducta en esas condiciones. Cuando una persona sale como él salió, está cortando severamente los vínculos familiares y sociales que te dan sentido, que te dan seguridad. Ser parte de un núcleo social, ser parte de una ciudad, ser parte de una tribu, ser parte de una comunidad, tanto ahora y más en los días antiguos, te daba un sentido profundo de seguridad. Romper con eso, cortar con eso, significaba salirte totalmente de tu zona de protección. Ser parte de una ciudad, de un clan, de una tribu, era la fuente más segura de protección de una persona en la antigüedad. Salir de ahí significaba tomar un riesgo enorme. Era convertirse en un extranjero. Era volverse una persona sin identidad, sin pasaporte, sin papeles, desprotegido completamente. Tú vas a un país como turista, pero vas con un pasaporte. Y ese pasaporte dice quién tú eres, a qué país tú perteneces. Y además dice cuál es el gobierno que está detrás de ti protegiéndote. De hecho, cuando uno sale del país, debe avisar a la embajada de tu país, a ese país, en ese país donde tú llegas, de que tú llegaste ahí. Que sepan que tú estás ahí. Llegué. Estoy aquí en este país de visita por 5 días. Aquí estoy. Porque eso mantiene tu vínculo social, gubernamental. Estás bajo la protección de tu gobierno. No así Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Se convirtió del día a la noche en un extranjero, en un don nadie, sin protección alguna. ¿Quién eres? ¿A quién perteneces? ¿De qué ciudad tú eres miembro? La respuesta de Abraham era: no pertenezco. No tengo ciudadanía. Tengo papeles. Soy un extranjero, soy un forastero en la tierra. Soy un pasante. Sin embargo, a pesar del estado mental que está detrás del Lech Lechá,
La Torá nos dice que Abraham salió, y eso es todo lo que dice, conforme el Eterno le había ordenado. Conforme el Eterno le había ordenado. Sale por fe, pero no tiene jogma. Él no sabe para dónde va. Sale por fe sin considerar las consecuencias, sin considerar los riesgos. No hubo ninguna indicación de que Abraham se sentó y calculó la propuesta. No se lo pensó 2 veces, parecía un autómata. Me dices y vamos, sin pensarlo mucho. Incluso cuando llega su prueba más grande, la 10ª, y Dios le pide, sacrifícame tu hijo, tu único, al que amas, Isaac. La Biblia nos dice que levantándose muy temprano en la mañana, preparó su asno y su siervo para cumplir con esa orden divina. No lo hizo por la noche porque no había electricidad. Pero lo hubiera hecho por la noche de haber estado viviendo en nuestro tiempo. No hay mucho espacio aquí para ver a un hombre razonando la orden divina. No vemos a Abraham racionalizando con Dios. Dios le habla, le pide una cosa, no le explica nada. Él no pide explicaciones tampoco, le obedece. ¿Qué podemos decir de este hombre? La Biblia nunca dice que Abraham fue un hombre sabio. Nunca. Lo más que la Biblia dice de Abraham es que fue un Neemán, un hombre fiel a Dios. Eso sí, fue un hombre fiel a Dios. Pero ni siquiera en el libro de Génesis se dice de eso, de Abraham. Es en otra tradición, mucho más tardía. La única cosa que se dice de Abraham en el libro de Génesis era que era temeroso de Dios. Eso es todo. Temeroso de Dios. That's it. ¿Le esconderé yo algo a Abraham siendo que es temeroso de Dios y que va a ordenar a sus hijos después de él que guarden estos mandamientos? Eso es todo, temeroso de Dios. Pero no dice que Abraham era un hombre sabio. Abraham no tuvo acceso al código secreto de Dios con toda su grandeza. No así Joseph. Joseph era un hombre que tenía jokma. Tuvo acceso a los códigos secretos del manual de operaciones de Dios, el gran planificador del universo. Joseph sabía que Dios estaba controlando el mundo con sabiduría. No importa lo que le estuviera sucediendo en ese momento, él sabía que al final hay una luz que viene. Que al final hay remuneración. Que al final hay un upgrade for you. Él sabía que al final vendría una nueva posición. En el mundo mental de Abraham no hay reglas, hay solo confianza. En el mundo mental de Joseph no solo hay reglas y confianza, hay un entendimiento superior. Dios se mueve por reglas. Y si lo seguimos, si las seguimos, vamos a ver resultados extraordinarios. Nuestra parashá, no sé si están cansados, pero hace rato que no vengo por acá, aguántenme un poquito. Mañana voy para República Dominicana, a primera hora. Tengo varias conferencias allá. Nuestra parashá nos muestra que en momentos críticos de nuestras vidas,
Dios interviene en encuentros divinamente ordenados para hacer ajustes, para corregir, para revelarnos cosas, para mostrarnos y prepararnos para la nueva jornada. Y eso que hemos hablado tiene muchísimo que ver con tu estado mental, con tu hipotálamo. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes no se aguanta ya y quiere entrar al doctor Google y poner hipotálamo. Espere después de Shabbat y hágalo y va a descubrir un montón de cosas. Okay. Pero el punto es este. Pachito, Israel, Joaf, Johanna, mis amigos, César, mis amigos que están acá, mis amigos que me están escuchando. Dios muchas veces tiene que cambiar tu estado mental actual con uno nuevo, un nuevo estado para que pueda ser efectivo en la misión que tienes que cumplir en este mundo. Muchos de nosotros queremos tener encuentros con Dios. Encuentros grandes, sobrenaturales. Que pase algo, se suene, que se mueva algo. Pero te digo esto, esos encuentros con Dios son peligrosos. Encontrarse con Dios es muy peligroso. No sabemos lo que decimos la mayoría de las veces cuando decimos me quiero encontrar con Dios. Puede que incluso no pases la prueba. Porque no hay hombre que tenga un encuentro conmigo que pueda sobrevivir después. Para que esos encuentros puedan tener lugar, Nacho, tú tienes que cambiar tu estado mental. Uno tiene que prepararse primero, porque Dios no da cuernos a los burros. Sonría, que así me ama muchísimo. Un burro con cuernos es muy peligroso. Antes de dar cuernos al burro, hay que cambiar al burro para que sepa usar los cuernos. Un arma atómica en manos de terroristas puede destruir al mundo. El burro no es el jamor, no es el animal, no me entiendas mal. No estoy hablando del animal, estoy hablando de mi estado mental, mi software material. Y parte del Operating Agreement, del manual de operaciones, es que primero tenemos que ser entrenados en la obediencia para luego pasar a la sabiduría. Dios no da su espíritu a los rebeldes, sino a los que le obedecen, a los que se sujetan a sus autoridades que Él impone en el mundo. De hecho, dicen nuestros libros, Dios da su espíritu a los que le obedecen. Dios da su espíritu a los que le obedecen. Primero que los grandes encuentros con Dios, tienes que experimentar grandes lecciones de obediencia. Y eso tiene que ver con el estudio de la Torah y guardar los mandamientos de la Torah. Ese es el primer grado, esa es la primera condición básica para luego tener acceso a eso que llamamos encuentros con Dios. Y es un principio muy justo. Hay muchas maneras de servir a Hashem. Parte del estudio y la oración. Mira, si Hashem hubiese deseado, podría haberte creado un ángel.
O si Hashem hubiese querido, habría entregado la Torah a los ángeles y le habrían servido en un plano totalmente espiritual, sin errores. Pero Hashem no lo hizo. Nos dio la Torah a nosotros, seres físicos de carne y hueso, con necesidades físicas, con deseos, con dolor. Nos dio la Torah a hombres mortales que somos empujados por estas dos enormes fuerzas internas representadas en Esav y en Jacob, en el Yeser Hará y en el Yeser Atov. Nuestra tarea es aprender a controlar esos impulsos, especialmente controlar el impulso de Esav, ese Labán escondido que está en nuestras almas, en nuestra alma animal, y canalizar ese uso para mejorar y fortalecer más nuestro servicio a Dios. Solamente cuando hemos aprendido esta lección, o sea, que los malos deseos no sean los que nos controlen, estamos listos para ese estado mental necesario para tener grandes encuentros con Dios. Hay mucha gente que está buscando sueños y encuentros divinos, pero tienen totalmente descuidado el software del manual de operaciones de Dios. Antes de esos encuentros divinos, tienes que darte un encuentro con tu carácter, como Joseph. Y por eso nos preguntamos en esta clase, ¿cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu optimismo? ¿Cómo está tu modestia? ¿Cómo está tu honestidad? ¿Cómo está tu transparencia ética? ¿Cómo está tu misericordia? ¿Cómo hablas de los demás? ¿Cómo está tu perdón? ¿Cómo está tu espíritu afable? Te decía que cuando comparas a Joseph con Noé, con Enoch, con Melquisedec, con Abraham, incluso con su padre, todo se centra en el estado mental de la persona. ¿Quién está en control de tu mente? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Qué es lo que causa que peques? ¿Qué es lo que causa que mientas? ¿Qué es lo que causa que desobedezcas? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si no queremos hacerlo? ¿Qué causa es la que opera detrás de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos hacer y nos priva de hacer lo que queremos hacer? Tengo mucho que hablar, pero será en otra ocasión. Voy a tratar de aterrizar este avión. Cuando Salomón estaba construyendo el sagrado primer templo y llegó el día de consagrarlo, dijo estas palabras: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he hecho a tu nombre. Pero nosotros no solamente construimos templos con piedras, no solamente construimos templos con ladrillos o con cemento, nosotros construimos templos con palabras, con ideas, con pensamientos.
Y así como los templos de piedra no pueden contener a Dios, los templos que hacemos con nuestras ideas tampoco lo pueden contener. ¿Qué cosa es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Es difícil definir qué cosa es el judaísmo. Si yo hiciera una encuesta ahora, creo que cada uno de ustedes daría una respuesta diferente. Incluso ustedes allá online darían respuestas diferentes. Vamos a tener tantas definiciones como personas hay allá en la encuesta. Algunos van a decir que el judaísmo es una religión, otros van a decir que el judaísmo es una filosofía, otros van a decir que el judaísmo es un modo de vida, otros van a decir que el judaísmo es una familia, otros van a decir que el judaísmo es una manera de explicar la vida, otros podrían decir que el judaísmo es una forma de acercarse al mundo, es una forma de interpretar la historia. Muchas definiciones. Pero hay un denominador común, y aquí es donde quiero enfatizar. Hay un denominador común que marca el ADN del judaísmo, la esencialidad del judaísmo. No importa si es judaísmo fariseo, o si es judaísmo celote, o si es judaísmo de los sicarios, o si es judaísmo helenista, o si es judaísmo gilelita, o si es judaísmo caraíta, o si es judaísmo Breslov, o si es judaísmo Chabad, o si es judaísmo Netzarita, o si es judaísmo Reform, o si es Conservative. Hay una cosa y solo una cosa que define la marca del judaísmo. Sin eso no es judaísmo. Y es que el judaísmo es monoteísta. Monoteísta. Y somos monoteístas porque nuestros padres tomaron la decisión de ser monoteístas. Y eso es esencial y trascendente en nuestra existencia. Now, the question is, are you sure? ¿Tú estás seguro que eres monoteísta? Are you sure que tú eres monoteísta? Porque ser monoteísta significa decir con un profeta antiguo, el hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Eso es ser monoteísta. Que no puedo recibir nada excepto que venga del cielo. Esa es una declaración filosófica absoluta. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Nuestros padres pudieron elegir otras opciones. Nuestros padres pudieron elegir otros compromisos. La historia y nuestras experiencias reflejan una perfecta unidad producida por un solo Dios en eso que es nuestra conducta de todos los días. Porque nuestra vida, la vida particular de cada uno de ustedes, la historia particular de cada uno de ustedes, cuando tú lo miras y cuando tú lo observas, parecieran bien ordenadas. Pero hay momentos que pasan cosas en tu vida que son desastrosas. Hoy podemos tomar nuestro celular y está apagado, que no suene. Podemos tomar nuestro celular y saber a qué hora va a salir el sol mañana. Si no sé a qué hora cae Shabbat hoy, una computadora me lo dice con precisión cósmica. Podemos saber cuándo va a ser la luna nueva el año que viene para este mes. Las estaciones se suceden mecánicamente. Las leyes de la naturaleza son fijas. Por eso podemos inventar cosas. Por eso podemos volar un avión. Porque la ley de la gravedad no me cambia cada día.
La ley de la termodinámica no me cambia cada día. Imagínate que Dios, piloto, que Dios nos cambiara las leyes de la aerodinámica y de la sustentación todos los días. ¿Cómo volamos? ¿Cómo sabemos que no se va a caer el avión? Dios crea leyes fijas y como son fijas, podemos hacer planes con ellas y saber que se van a cumplir. Es un mundo muy ordenado. Pero si nosotros miramos bien ese orden que nos da el mundo natural, percibimos cosas que escapan a ese orden. Un terremoto no está dentro de ese orden. Un temblor de tierra no forma parte de ese orden. Tú no puedes decir, mañana a las 6:20 va a haber un temblor de tierra, como puedes decir, mañana a las 6:20 va a salir el sol. You can't do that. Tú no puedes decir, el tsunami va a golpear a las 3 de la mañana. You can't do that. Tú puedes decir, voy a salir de mi casa a las 8 de la mañana, pero tú no puedes decir, voy a regresar esta noche a mi casa. You can't do that. Entonces, cuando decimos que nuestra apreciación de la creación es de un mundo ordenado, no podemos escaparnos a la realidad de que juntamente con lo ordenado en nuestras vidas existe lo caótico, lo sorpresivo, lo que no podemos controlar. No podemos escaparnos a la realidad de que un diagnóstico, amigo mío, de esclerosis lateral amiotrófica, no podemos escaparnos a que eso puede pasar. No sabemos su origen, no sabemos cómo curarlo, no lo podemos pronosticar, simplemente aparece. Y cuando aparece, nos destruimos, colapsamos emocionalmente. Es un evento catastrófico en nuestras vidas. ¿Cómo procesamos esas cosas? De modo que si nosotros decimos que el mundo es perfectamente ordenado, gracias a una mano invisible que guía todo ese proceso histórico, estamos diciendo la mitad de la verdad. La otra mitad es que hay cosas que no podemos controlar, que no podemos anticipar. No podemos meterla en la fórmula de nuestra planificación diaria. Y por eso siempre hay que dejar un espacio para que sea Dios el que tenga la última palabra. Y esto hay que aprender a digerirlo filosóficamente, teológicamente y emocionalmente. Cuando nosotros hablamos de la historia de nuestros patriarcas, por un lado vemos cosas ordenadas que fluyen, pero hay cosas que son terribles. ¿Cómo es posible que mi hija la viole un pagano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un desgraciado me viole a mi hija? Se acueste con ella, me la corrompa. ¿Cómo es posible que un sinvergüenza en un minuto sea capaz de destruir lo que tú has venido cuidando y edificando por años y años y años? En un mundo ordenado, según el software de Dios,
no significa que no existe el mal. No significa que no haya problemas. Hay problemas. Hay diagnósticos terminales. Hay síndromes de Down. Pero según ese software divino, aún lo que para nosotros parece un caos imponderable y medible es parte del orden de Dios. Y eso tiene una tremenda implicación para nosotros si somos monoteístas. Porque el profeta Isaías dice: yo solo soy Dios. Yo solo soy Dios. Y ninguno estuvo conmigo. Ninguno estuvo conmigo. No hay más Dios que yo. Yo formo la luz y la oscuridad. Yo hago el bien. Yo hago el mal. Eso es ser monoteísta. El profeta Jeremías va más allá todavía. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Hashem no mandó? Entonces imagínate a Dios haciendo la paz y creando el mal. Ser monoteísta significa que hay un solo Dios que es responsable de la luz que podemos ver, del celular inteligente que nos ayuda a determinar cuándo sale el sol y cuándo se pone el sol. Pero al mismo tiempo es el Dios que un celular no puede predecir cuándo vendrá el terremoto ni cuándo vendrá el tsunami. No obstante, para nuestros profetas, Dios es el que controla todo eso. De todo lo bueno y de todo lo que nosotros llamamos malo. Dios es el responsable. De hecho, uno de los rezos que hacemos los judíos todos los días es: bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que creas la luz y haces la oscuridad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, que creas la paz y haces todo lo que existe. Claro, para nosotros agradecerle a Dios por lo que veo que es bueno, lo que nosotros consideramos bueno en nuestra vida es relativamente fácil. El problema es cuando llega lo malo, lo que nosotros llamamos malo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos cuando lo que consideramos malo nos toca la puerta? Ser monoteísta significa estar absolutamente convencido que el mismo Dios que te mandó la llaga, te manda la medicina, o no te la manda. Dios es la causa de todas las causas. Y no existe poder o fenómeno independiente de Dios en el universo. Al momento que tú creas que existe algo independiente de Dios en el universo, dejas de ser monoteísta y te vuelves pagano. Idólatra.
Claro, si nos vamos con esas teologías dualistas, resolvemos 1000 problemas. Porque el bien viene de un Dios bueno y el mal viene de un Dios malo. Entonces, desde esta perspectiva, el universo es una lucha entre el Dios bueno y el Dios malo. Es la lucha entre Dios y Satanás. Como que Dios está asustado que Satanás le puede dar un golpe de estado. Y tiene que tomar medidas preventivas. Bueno, si te ganas la lotería, y está en 155 millones. Según un letrero que vi cuando venía para acá. Parece que nadie se la ganó anoche, ¿no? Si te ganas la lotería, Dios es bueno, pero si me caí al cruzar la calle y me rompí la rodilla, entonces fue el Dios malo. El dualismo es fácil. Pero ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es el que crea la luz y las tinieblas, el que hace la paz y la guerra. Lo crea todo y cada uno de nosotros. Ve el mundo desde una perspectiva diferente, no condicionado por el país donde tú naciste, no condicionado por el nivel cultural que tú tienes, no condicionado por tus valores teológicos que te impartieron tus padres o tus abuelos. Al momento que tú abrazas al Dios de Israel, no puedes pensar más con una mente dualista. En el mundo del monoteísmo, tú tienes que estar preparado para dar respuestas a preguntas importantísimas, porque si hay un solo Dios, entonces la adversidad no viene de otro Dios, la oscuridad no viene de otro Dios, como el bien no viene de otro Dios, como la salud no viene de otro Dios. Significa que todo está conectado y que Él domina sobre todo, aunque no entendamos. Piensa, ¿cómo sería tu vida si mañana tú eliges no ser monoteísta? ¿Vale? ¿Cómo sería tu vida si mañana tú eliges que no hay un solo Dios, sino dos? ¿Cómo sería tu vida si mañana tú eliges que no hay dos, hay tres? ¿Te imaginas eso? Todo tu ser estaría en un estado de total indecisión, de total inseguridad, porque si hay 3 dioses o 10 dioses, ¿cómo yo sé quién está a cargo hoy de mi vida? ¿Quién está controlando hoy el mundo? ¿Es el Dios A, el Dios B, el Dios C, el Dios D, el Dios E? Como los paganos. Que como te pedí, no me respondiste, te quito y pongo a otro. A ver si este me escucha. ¿A quién le toca sentarse en el trono hoy? ¿A cuál Dios? Pero cuando tú eliges ser monoteísta, cuando tú eliges que tu Dios será exclusivamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Yeshua, el único Dios, te obligas a ti mismo a responder: ¿por qué sufro? ¿Por qué las cosas no me están yendo bien? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Claro, si hubiesen 2 dioses o 3 dioses, pues es fácil. Lo bueno viene del Dios bueno, lo malo viene del Dios malo. Punto. Y cuando viene una cosa buena, ¿quién es? El Dios bueno. Y cuando viene una cosa mala, ¿quién es? El Dios malo. Pero si hay un solo Dios, entonces no te puedes escapar a esta realidad
que tanto la luz como las tinieblas proceden de Él, que tanto el bien como el mal, eso que tú llamas mal, procede de Él. Porque desde la perspectiva de Dios, lo que tú consideras bien, muchas veces es lo peor que podía haberte ocurrido. Y lo que tú consideras un mal es lo mejor que te podría haber ocurrido al final del día. Entonces, ser monoteísta, elegir el monoteísmo, como lo estamos definiendo aquí, significa que tú aceptas todos los días que el mal y el bien no tienen fuentes diferentes, que la salud y la enfermedad no proceden de causas diferentes, que la luz y las tinieblas no proceden de dioses distintos, sino de un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua. Shen Echad. Y una vez que tú entiendes ese concepto, entiendes que no puede haber luz sin tinieblas, que no puede haber el bien sin el mal. Y no importa cómo sea tu momento de percepción de la historia o tu percepción de tu propia situación particular, aunque pareciera que es caótica y sin sentido, para Dios tiene todo el sentido del mundo. Solo que tú todavía no lo ves porque estás viviendo en una zona de oscuridad y no tienes acceso a su código del manual de operaciones. El momento que tú aceptas con nuestros antepasados el monoteísmo, entonces la unidad de Dios es lo que resuelve todas las tensiones, todas las tensiones. ¿Qué hacer entonces cuando un evento catastrófico nos toca la puerta? Eso que nosotros definimos como catastrófico. ¿Qué hacer cuando el ángel de la muerte rodea la vida de los que amamos? Estaba en Barranquilla, Colombia, esta semana. Tenemos una discípula allá que tiene un cáncer terminal. Y fui a verla al hospital. Ella estaba aferrada a la vida. Aferrada a la vida. Me dijo, Raf, Dios no puede dejarme en vergüenza. Yo tengo que vivir. Dios no me puede dejar en vergüenza. Rocío, ¿por qué hablas así? Cuéntame, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Por qué dices eso? Entonces me contó. Y yo le entendí. Eran pensamientos disfuncionales. Pensamientos disfuncionales. Y gracias a Shen, después de unos 15 minutos de terapia, ella entendió y se rindió en los brazos de nuestro Padre que está en los cielos. Yo literalmente vi cuando su rostro cambió y se volvió un ángel. Yo sabía que se iba, porque estaba ahora en paz con el Dios que crea el bien y el mal, el que hace la paz y lo crea todo. ¿Qué hacer cuando recibo un diagnóstico terminal? Lógicamente somos humanos. Vivimos en una nebulosa. No siempre vemos a Dios detrás de los hechos que no podemos controlar ni pronosticar. Somos humanos y necesitamos que Dios nos abra los ojos para ver un poco más allá. Eso no significa que no tengamos dolor.
Eso no significa que no estemos enfrentando hechos catastróficos en nuestras vidas. Todos nosotros somos testigos de que de cuando en cuando esos hechos difíciles de procesar por nuestra mente finita, difíciles de manejar por nuestras emociones humanas, tienen lugar en nuestras vidas y en las vidas de las personas que amamos. Pero si aceptamos el monoteísmo, entonces tenemos que aceptar que detrás de todos esos eventos que yo no puedo controlar está Dios. Y si Él determina que finalmente esa es la puerta por la cual yo tengo que pasar, esa es la porción que me corresponde para la redención de mi alma y del mundo, entonces aceptar sus designios, aun cuando no lo entendamos. Obedecer y aceptar que aun cuando seguimos en total oscuridad, en una total neblina que no nos permite ver, tan solo confiar y tener esperanza contra esperanza. Y para concluir, una de las preguntas más interesantes que Dios nos hace cuando batallamos con todos estos pensamientos y con todos estos sentimientos y con todos estos hechos que ocurren en nuestras vidas, una de las preguntas que Dios nos hace es, ¿dónde estás tú? Where are you? Hay varias ocasiones en que la Torah registra a Dios haciendo esa pregunta al hombre, ¿dónde tú estás? A Adán y a Eva, nuestros primeros padres, Dios le hizo esa pregunta, ¿dónde tú estás? A Caín, que acaba de cometer asesinato, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Por qué Dios nos pregunta, ¿dónde tú estás? Porque tú puedes estar frente a un diagnóstico terminal y destruirte emocionalmente, aun cuando todavía por dentro tienes una porción de fe, porque el dolor duele. ¿No somos estoicos? El dolor es dolor, la pérdida es pérdida. No estamos carentes del sentido de frustración cuando estas cosas nos tocan, especialmente cuando toca lo que más amamos en este mundo. Pero si tú miras el concepto del Dios de Israel como una experiencia personal, no como un cuento, no como una narrativa histórica, porque la Torá no nos da aquí una narrativa histórica. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No lo hace como una forma narrativa, lo dice como un encuentro, lo dice como un diálogo. ¿Dónde tú estás? Eso cambia todo. Por supuesto que Dios sabe dónde está Adán. Por supuesto que Dios sabe dónde está Eva. Por supuesto que Dios sabe dónde está el cadáver de Abel. Por supuesto que Dios lo sabe. Si Dios no fuera un ser personal, actuaría de forma mecánica, siguiendo leyes que no pueden cambiar, como una computadora inflexible, fría. Por eso, cuando Dios te pregunta dónde tú estás, no es simplemente la parte física, es tu estado espiritual. Es tu estado emocional. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu capacidad de seguir confiando en mí, aun cuando la serpiente nos haya mordido? Dios, el Dios monoteísta de Israel, no es solo el Dios del camino. Es además de eso, el Dios que nos anda buscando en el camino. Incluso cuando consideramos ese camino caótico y sin sentido.
Cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? Te está diciendo, vamos a hablar porque estoy preocupado por ti. Eres importante para mí y te estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nuestra parashá? ¿Cuál es la propuesta de nuestra parashá? La propuesta es aceptar la realidad de Dios, quien tiene la última palabra. Paralelamente con nuestra participación activa y dinámica en el proceso, dejando los resultados en sus manos. Esa es la propuesta. La propuesta de nuestra parashá es que hay fuerzas externas y hay fuerzas internas y que yo vivo en la tensión que resulta de esas dos fuerzas, no solo fuera de mí, sino incluso adentro de mí. Que mi realidad es que yo vivo entre experiencias que considero extraordinariamente alegres y experiencias que juzgo terriblemente catastróficas. Esa es mi realidad. Yo vivo en esa tensión y detrás de todo eso, la realidad que me sostiene en la fe, que al final del día, Dios, quien es mi Padre, va a tener la última palabra y que cualquiera que sea esa última palabra, esté o no de acuerdo con ella, eso será lo que acepte en mi vida. Dicho de otra manera, llego a un punto donde decido amar a Dios y creer en Dios, con amor o con dolor, pero nunca dejar de amarlo, aunque no lo entienda. Amarlo cuando entiendo y cuando no entiendo. Cuando el viaje es placentero, pero también cuando el piloto llama y dice abróchense los cinturones porque vamos a pasar una zona de turbulencia. Y lo hago así porque he aceptado ser monoteísta. Exclusivamente monoteísta. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Yeshua es mi Dios. Aunque no lo entienda. Muchas veces. Cuando estuve en Auschwitz, y anoche estábamos hablando de eso en la sobremesa, Joseph, en casa de Joseph con César y Lilian. Quiero ir con un grupo de amigos a Auschwitz. Y quiero mostrarles una celda muy especial que hay allí, donde se encontró un papel de alguien que murió ahí, que no se sabe a ciencia cierta quién fue, pero en ese papelito dejó escrito algo que marca la vida. Creo en la luz, aunque ahora no veo el sol. Creo en el amor, aunque ahora estoy rodeado de odios. Creo en Dios, aunque ahora guarda silencio. Por tanto,
como creo en Dios así, como elijo ser monoteísta, nada me podrá separar de ese amor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que entiendo, ni lo que no entiendo, me podrá separar del amor de Dios. Eso es ser monoteísta. Te invito a que tomes hoy esa decisión en tu vida. No solamente tú, mi amigo, que estás pasando junto con tu esposa un momento tan difícil. No solamente Mía, que se vio de pronto al lado de la muerte. No solamente Efraín. Todos nosotros atravesamos momentos así. Yo estoy atravesando un momento así. Todos, donde no hay respuestas. Pero he decidido ser monoteísta. Que la última palabra en mi vida la tiene Él. Y esa palabra siempre va a ser para mi bien al final del día. I believe so. I believe so. Cierra tus ojos un momento. ¿Decides ser monoteísta tú también? ¿Decides aceptar este Dios que crea la luz y la oscuridad? Echad Eloheinu Baruch Adonenu Baruch Shemo Adon Eloheinu Adon Adonenu Adon Shemo. ¿Quieres cantarlo después de mí? Kadosh Eloheinu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. One more time, please. Cuando lo cantes, dile a tu alma, yo elijo el monoteísmo. Yo elijo creer en un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua, aunque no entienda. Kadosh Eloheinu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. Shabbat Shalom.